El excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos, presentó su candidatura a la presidencia de la República por el partido Cabildo Abierto, luego de ser cesado y cuestionado por su accionar en torno a lo relevado por el Tribunal de Honor por las declaraciones hechas por José Nino Gavazo y Jorge Silveira. En este marco es que lo recibimos esta mañana, le damos los buenos días. Buenos días. Buen día. Horas muy intensas, ¿no? Con la presentación de la candidatura, ¿cómo las está viviendo? Sí, la verdad que sí. Anteayer y ayer fueron días particularmente intensos por toda esta movida política, por la irrupción de este nuevo espacio político que busca congregar a gente de distintos sectores que tengan como objetivo proponer y llevar adelante soluciones que muchísima gente está reclamando desde hace tiempo. ¿Desde cuándo tiene en mente o como un proyecto de vida dedicarse a la política? Realmente desde hace muy poco, a partir de determinadas situaciones, digamos, del pedido de mucha gente en los últimos tiempos, digamos, que nos instaban a formar algo nuevo, algo diferente, a partir del descreimiento general del sistema político, de una suerte de nihilismo político, de gente que no le sirve nada de lo que está hoy en el menú electoral, que nos proponían y nos insistieron muchas veces para que diéramos este paso, un paso por supuesto muy arriesgado, un paso que tiene su alto grado de exposición pública, etcétera, pero que finalmente nos decidió a intentar proponer algo diferente. Hago mías las palabras que recién escuchaba del que va a ser ministro Bayardi. Una vez uno retirado, pudiendo dar una mano, si no lo hiciera sería algo así como un desertor. Muy poco, ¿cuánto tiempo? ¿6 meses, 1 año, 2 años? No, pocas semanas, digamos. Si bien desde finales del año pasado hubo gente que ya empezó con la idea, incluso hubo una recolección de firmas para formar un partido, para proponerme la candidatura, yo no se me había cruzado jamás por mi cabeza un paso de esta naturaleza. Claro, pero usted lo venía ya saboreando el tema en la boca porque le declaró a Búsqueda que había hecho encuestas con equipos consultores y el 38% avalaba su candidatura el año pasado. Creo que las cosas a veces se interpretan en forma antojadiza. Yo le dije a Búsqueda que Cabildo Abierto, o sea, el partido que se formó, hizo una encuesta. Yo no hice ninguna encuesta. A mí, después que soy cesado, el partido hace la propuesta pública del ofrecimiento para que yo sea el candidato, gente del partido me dicen, tenemos esta encuesta, ¿no? Pero la encuesta... ¿No la encargó usted entonces? No, por supuesto que no, yo estaba... No, porque parecía como que usted había sondeado... Ahí hay muchas interpretaciones. Yo realmente me sorprende cómo las cosas se interpretan como se quieren. Uno dice algo y después a veces con mala fe o siguiendo intereses inconfesables se tergiversan totalmente las palabras. Yo, por ejemplo, ahí en ese mismo artículo de Búsqueda dije en un momento... ¿en qué país estamos? Porque en definitiva, si no hubiera habido un artículo que revela estas cosas, jamás nadie se enteraba, ¿no? Me lo pregunto como con alarma. El artículo revela algo que está en un expediente que yo mismo elevé personalmente, que lo tiene el presidente sobre la mesa, y si no es porque un medio de prensa lo hace público, nadie se enteraba. Yo lo dije, que creo que cualquier persona de buena fe interpreta diciendo esto es un relajo, nos enteramos por la prensa y no por leer el expediente. Ya hubo interpretaciones antojadizas de que yo quise decir que mejor que no se hubiera aparecido. No dije eso, dije exactamente lo contrario. Pero cada uno es libre de interpretar como quiera. Cuando le preguntan, ¿hizo algún sondeo de opinión de su candidatura? Y usted dice sí, y nos dio un 38% de simpatía. Bueno, entiendo que... pasa que ya cuando hablo como partido Cabildo Abierto, pero en realidad eso se mandó a hacer. Incluso le digo más, creo que la encuesta es anterior al cese mío. Yo era comandante todavía, mal podría yo estar encargando encuestas ni nada por el estilo. Aparte, honestamente, no tengo ningún contacto con empresas encuestadoras. Hoy, perdón, ya que estamos con el tema medios y las interpretaciones, hoy aparece en el diario El País un recuadro, lo habrá visto de mañana temprano, donde usted... Acá estaba leyendo recién, pero no. Señala que le canceló una entrevista al diario El País
porque la entrevista la iba a desarrollar el periodista que le preguntó durante el lanzamiento de candidatura sobre la situación de Gavazo, el Tribunal de Honor. Y los colegas del Sol también hablan de que usted canceló también una entrevista. No, yo no leí ese artículo, pero sí sé de un comunicado que sacó o que está por sacar Cabildo Abierto, en el cual dice que eso no es así. Nosotros a nadie le pedimos por anticipado las preguntas, ustedes pueden atestiguarlo. Ayer estuve en 6 medios de prensa, a nadie le pedí por anticipado las preguntas, y vaya si me habrán hecho preguntas complicadas o que uno podría querer eludir. Decir que no es nuestra forma de operar, nuestra forma de actuar. Nosotros no pedimos que nos adelanten las preguntas y tampoco boicoteamos o rechazamos a ningún medio en particular. O sea, creo que lo hemos demostrado porque ayer... ¿Y esta cancelación del país a qué responde? No tengo idea, capaz. Eso no lo maneja usted, digamos. Hay un departamento de prensa que lo maneja, pero a veces responde a que el día tiene 24 horas. Y yo tengo que estar aquí, allá, y a veces coinciden 3 cosas a la misma hora. Bueno, hay que descartar, esta no, porque no se puede, esta otra tampoco. Bueno, ustedes justamente fueron seleccionados para estar acá, pero capaz que a esta misma hora tuve que descartar a otro que me estaba invitando. Sin embargo, en este tema del tratamiento y de la relación con la prensa, hubo denuncias del día de la presentación de su candidatura que un periodista de País, al hacerle una pregunta, fue abucheado por los presentes. Sí, fue un hecho lamentable. Yo mismo ahí en el propio evento hice callar la boca a unos inadaptados, porque siempre hay gente demasiado ansiosa o demasiado, más que inadaptado, desubicado, que la palabra inadaptado es muy violenta. Algún desubicado que no se dio cuenta dónde estaba. En realidad era una conferencia de prensa, no se invitó público, no se quería que fuera público, y fueron como 200 personas, pero no se las convocó, no hay ninguna convocatoria, vayan al lanzamiento, vayan, no, al contrario. El salón era chico, se quería que estuviera solo la prensa, pero hay gente que, está la ansiedad que se tiene, hay tanta gente que está buscando una opción diferente que no se la podía parar, tampoco íbamos a prohibirle, no, usted no puede venir. Y bueno, cuando se hace una pregunta, nosotros veníamos de hablar un buen rato de todo el programa, o por lo menos la intención, o los motivos del nacimiento de Cabildo Abierto, de este espacio nuevo. Nosotros hablábamos de la impronta social, de la necesidad de darle esperanza a los más desesperados, la necesidad de renovar, de constituirnos en un viento nuevo en la política, y surgió una pregunta sobre Gavazo. Entonces hay gente que dijo, no, pero fue algo así como un gesto de decir, bueno, pero no es el tema de hoy. Yo inmediatamente hice callar la boca a todos, a los 2, 3 o 5, 10 que hablaron, les hice callar la boca, que hablaron, no, que hicieron algún ruido. Y lo más importante de todo, que creo que es lo que hay que rescatar, le contesté la pregunta al periodista completo, después hubo otra pregunta en el mismo sentido y la volví a contestar, o sea, no eludí ninguna respuesta, pero en 200 personas con ese grado de ansiedad, esa intensidad con la que viven estos momentos, hacerlos callar la boca, y bueno, pero creo que fue eso y nada para, digamos, encender alarmas ni nada por el estilo. Y yo mismo lo digo acá que rechazo ese tipo de gestos. Manini, lo quiero llevar a ese día porque inmediatamente que lo escuchamos, imaginábamos evidentemente los títulos que se iban a producir porque usted estuvo particularmente duro en sus apreciaciones, particularmente con el presidente de la República y con mucho de lo que fue el accionar en todo este suceso del tema del Tribunal de Honor. Le pregunto porque lo desconozco. ¿Usted pudo haber incurrido en alguna falta al tener las apreciaciones que tuvo con respecto al presidente de la República? Lo digo porque es relativamente reciente su alejamiento como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, si tiene estado militar y hasta dónde llega, claro, esa responsabilidad es como estado militar. En primer lugar, quiero decir que la dureza de esas palabras obedeció a un caso muy particular que ahora voy a mencionar. Bien. No es el estilo nuestro, ni queremos imponer un estilo confrontativo, al contrario. Nosotros no venimos y no pensamos atacar personalmente a ningún candidato, más allá de los disparates que algunos candidatos están diciendo sobre estos temas sobre nosotros. Nosotros no vamos a salir a la ofensa personal porque creemos que no es lo que precisa el país en este momento. No lo vamos a hacer bajo ningún concepto. El presidente de la República, primero, no es candidato. Nosotros salimos, y reconozco con cierta dureza, porque fue
para mí muy grave lo que el presidente hizo con el Ejército, una institución a la que dejé hace poco tiempo, por lo tanto tengo sentimientos muy calurosos hacia esa institución. Para mí fue muy grave lo que hizo, la forma en la que actuó, la desconsideración de ni siquiera llamar al comandante en jefe y decirle, ¿me puede explicar cómo fue esto? No le pidió ninguna explicación, nada. Actuó, como yo dije en algún lugar, manoseó el nombre de 6 generales, entre ellos el comandante en jefe. Eso en cierta forma es manosear a la institución, eso en cierta forma es ser desleal con la institución. Pero llamó al ministro, Manini. Bueno, yo hablo por, en primer lugar, lo hizo con el Ejército y también lo hace en el Ministerio, con el ministro y su secretario. Y a mí me dolió, y en particular me dolió el tema del ministro por la situación de fragilidad en la que está viviendo hoy el señor ministro. Así que esa fue la razón por que yo usé esos términos que reconozco, son duros, pero primero que nada, el presidente no es un candidato, no está en la campaña política, no es esto que se va a instalar en la campaña política porque no va a ser nuestro estilo. Nuestro estilo es de no atacar a las personas porque creemos que eso no le va a hacer bien a la campaña ni al sistema político. ¿Pero incurrió en alguna falta? ¿Usted tiene algún deber que cumplir a posteriori de, en el corto tiempo que lleva como excomandante? Mire, según la Constitución de la República, que creo que es lo más importante, es la que marca la normativa nuestra, la ley mayor, una vez que yo me retiro, tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano. Lo mismo que puedo decir yo que lo que puede decir usted, lo que puede decir ella, por supuesto, cuidando de no caer en determinadas figuras delictivas, de injuria, difamación, por supuesto. Pero las cosas que uno quiere decir, que uno siente, yo por lo menos las voy a decir en todos lados. ¿No se aparta del artículo 61 de la ley militar? Hay una ley orgánica que pone ciertos límites, pero esa ley orgánica ya fue declarada en el pasado. En este tema, en este punto, fue declarada inconstitucional. Inconstitucional. Porque pone límites a derechos que la Constitución no pone. Entonces, en algunos casos en el pasado... o sea que usted toma la jurisprudencia existente para ir hasta donde cree que puede ir. No, yo estoy convencido, si no, no daría este paso tampoco, porque entonces ¿qué campaña política puedo hacer si no puedo hablar de esto, no puedo hablar de lo otro? Yo doy este paso porque estoy convencido que una vez retirado, al día siguiente de retirarme, tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano en cuanto a la libertad de expresión. Sí, queda totalmente claro que, y lo hemos escuchado varias veces, muchas veces cuando se dan debates a nivel jurídico se dice que la Constitución es la que marca, es decir, es una ley que de alguna manera, para que sea entendible para la gente, anula otro tipo de leyes que son de menor envergadura. Por supuesto, yo creo que la Constitución es lo que marca el camino. Nosotros estamos convencidos que lo primero que hay que hacer en este país es respetar la Constitución en todos sus términos, y no parte sí, parte no. O sea, todo lo que está dispuesto en la Constitución debe ser respetado. Y bueno, creo que en este caso al menos estoy totalmente ajustado a lo que establece la Constitución. Por lo tanto, yo sé que la pregunta puede parecer de perogrullo, pero se la tengo que hacer frente a tanto señalamiento sobre la verticalidad que supuestamente puede traer su presencia dentro del espectro político. Por sobre todas las cosas es un demócrata, un hombre apegado a la Constitución y a las leyes. En eso podríamos decir que tiene una coincidencia con el presidente Vázquez, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Exactamente. Yo vengo de cumplir un servicio público, digamos. O sea, mi trayectoria no fue privada. Yo soy conocido desde hace muchos años, no solo por el comandante en jefe. Yo fui director de sanidad militar, del hospital militar, que es el segundo hospital más grande del país. Estuve en distintos ámbitos. Es decir, mi vida más o menos se puede conocer desde hace muchos años. Creo que no hay ni un solo indicio de que yo no fuera un demócrata cabal, respetuoso de la institucionalidad democrática y acatando siempre las decisiones de todos los poderes, me gustaran o no me gustaran. Yo lo que reivindico como ciudadano es mi derecho a no estar de acuerdo con determinadas resoluciones, sean de la justicia o sean de lo que sea. Es decir, tengo derecho a no estar de acuerdo. Si soy el comandante en jefe, ese derecho lo ejerzo por escrito en un documento reservado. No lo hago público, que fue lo que hice.
si soy el comandante jefe. Después que estoy retirado, lo puedo decir públicamente, cosas que no, por supuesto, no tengan reserva en documentos. Justamente, y hablando de eso, ¿no le indicaba la normativa que la revelación de Gavazo sobre el caso Comensoro tenía que ser comunicada a la justicia? Yo lo expliqué hasta el cansancio. En primer lugar, quiero decir que si acá hay alguna falta, la falta es haber demorado y no haberlo hecho de inmediato. Pero finalmente se comunicó por escrito porque se entregó el expediente con todo lo que se decía. Desde septiembre hasta febrero, dice usted, la demora es esa. Digo, si hay una falta, pero voy a explicar por qué yo creo que no. Usted habla de esa demora en ese periodo de tiempo. Esa demora, desde septiembre a febrero, ¿no? Si hay una falta, es la demora, nunca el ocultamiento. No se ocultó nada, ni una línea. Todo se entregó y se explicó. Eso no se ocultó y aparte no se encubrió nada, porque aparte se fue a la condena máxima a Gavazo. Ahora, ¿por qué se perdió ese tiempo, digamos, entre septiembre y febrero? Perdóneme, pero la condena máxima a Gavazo por haber callado una verdad sobre un militar, pero no sobre la muerte de otro, de un ciudadano uruguayo. Bueno, ahí voy a lo que le iba a decir. Cuando Gavazo dice lo que dice, el tribunal actuante, y eso me lo comunica a mí, y yo estoy de acuerdo, entiende de que no es cierto lo que está diciendo. Entiende que no es cierto. Usted podrá decir, no, el que tiene que entender es la justicia y no el tribunal. Bueno, estoy de acuerdo, pero también hay que ponerse en las circunstancias que se vivían. Los tribunales de honor, el tribunal concretamente, se venían dilatando en el tiempo por años. Es decir, hacía años, ya en la época de Huidobro se había conformado el Tribunal de Honor. Por distintas razones administrativas ese tribunal se fue desarmando porque un general pasó a retiro, porque el otro fue designado en un cargo en Nueva York. ¿Este lo nombró usted, este tribunal? No, los nombra el Poder Ejecutivo. Sí, pero digo, sugerencias suyas hubo. Bueno, no, en ese caso se designaron los tres de la derecha. Sí, puede haber sido sugerencia mía, no lo recuerdo, o vino directo del Poder Ejecutivo. El último, que acaba de ser destituido, ese lo nombró el Poder Ejecutivo. ¿El de Alzada? Los dos. El Tribunal de Honor y el de Alzada. Eso los nombró el Poder Ejecutivo, estoy seguro. El anterior, el primero, por supuesto, lo designó el Poder Ejecutivo. Yo creo que no fue a propuesta mía, creo que fue directamente del Ministerio. Pero eran los tres de la derecha, de la derecha, digamos. Eso quiere decir los primeros tres, los más antiguos, generales, fueron los designados en aquel momento. Eso se desarmó, hubo que formarlo de vuelta, ya se estaba demorando demasiado. Esto yo lo dije en algún medio ayer, parecía una tomadura de pelo que se demorara tanto, que no viniera el fallo. Y bueno, cuando se estaba actuando, de repente aparece esta confesión de un tema que para el propio tribunal y para mí, y para muchísimos, no era nada nuevo, un tema viejo, el caso Comensoro, un tema en el cual ya había habido un informe de la Comisión para la Paz que yo diría que el 90% de lo que dice Gavazo ya lo recogía hace 15 años. Después Gavazo fue... O sea, que él tiró el cuerpo al agua. Esa parte no, pero la parte de la muerte de Comensoro, el lugar, eso ya estaba en ese informe, más que después fue procesado con prisión por ese tema, que después vino un testigo desde Brasil a aportar más datos sobre ese tema, estoy hablando del año 2010, 2013, estas dos últimas cosas. Es decir, estaba la impresión de que lo que Gavazo estaba diciendo era algo viejo. El Tribunal de Honor, cuando está actuando, tenía todos los antecedentes del tema para el cual fue convocado, pero no tenía los antecedentes del caso Comensoro, ¿no? Entonces ahí lo que se pudo haber hecho es decir, bueno, paramos todo acá, vamos a oficiar a la justicia, que nos mande los antecedentes de Comensoro y vamos a chequear si lo que acaba de decir Gavazo ya no lo tenía la justicia, ¿no? Eso era una posibilidad. Porque una cosa no anula la otra, es decir, son caminos paralelos, lo judicial y el Tribunal de Honor. Si hacía eso había que parar el Tribunal de Honor. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde, se pasa a la justicia y se para. Es lo que está escrito. Pero ¿la actuación de la justicia sobre un caso inhibe al Tribunal de Honor? No lo inhibe, pero tiene que esperar que falle la justicia. Entonces, la justicia tiene que dar una resolución y después sigue. Eso en los tiempos reales de nuestra justicia, en los tiempos reales que nosotros habíamos experimentado en otros casos, es un año de demora. O sea, esto fue en septiembre del año pasado, todavía estaríamos esperando que la justicia nos traiga, nos enviara
el expediente o que actuara, que dijera, era parar el Tribunal de Honor capaz que, no digo indefinidamente, pero por mucho tiempo. ¿Había estrategia jurídica entonces de Gavazo? ¿Lo entendieron así? Así lo entendimos nosotros. Así lo entendimos nosotros. ¿En el acierto o en el error? ¿Ustedes y los integrantes del tribunal? No, sí, ahí está. El Tribunal de Honor hizo lo correcto. De inmediato me informa a mí. Yo soy el comandante. Y juntos entendimos que esto era una estrategia para dilatar, capaz que indefinidamente no iba a ser, pero por mucho tiempo, el fallo del tribunal. ¿Y en qué lo favorecía eso a Gavazo? ¿Qué es lo que aún no se le ha dicho a la gente? ¿En qué lo favorecía dilatar la resolución del Tribunal de Honor? El fallo del Tribunal de Honor, para un militar, y más como Gavazo, que se puede decir que tiene cadena perpetua, ya tiene, por las condenas que tiene, el fallo del Tribunal de Honor es lo más grave que le puede pasar. Le implica desde cosas que van a lo sentimental, como que no puede usar el uniforme, hasta perder 2/3 del haber de retiro, o sea, de la jubilación, hasta perder el derecho a... Jubilación que percibe hasta el día de hoy. No, percibe un porcentaje. ¿Por haber pasado reformas esto? No, ahí va. Acorde a la ley hoy, él, por estar detenido, percibe un porcentaje de su haber. Creo que eso ahora con la ley que se aprobó está en el régimen general, no sé cómo es con los pesos. Pero aparte, por el régimen anterior se percibía la jubilación normal, digamos, que él percibía, pero al ser reformado, que es la figura, como se llama en el ámbito militar, la reforma, la separación, pierde 2/3 de eso. Entonces, le quiero decir que los perjuicios que tiene la persona que es condenada con la pena máxima por el Tribunal de Honor, como es este caso, van más allá del tema prisión o no. Y en el caso de Gavazo, él tiene, por los años que tiene por delante y por la edad que tiene, ya tiene cadena perpetua. A él no le afecta nada una condena más que, digamos, desde el punto de vista práctico. Lo afecta, por supuesto, que la justicia tiene que actuar. Con el diario del lunes, usted hizo una valoración incorrecta de aquel momento. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿haría lo mismo o cambiaría algo? Y bueno, dado todo este circo que se ha montado, yo creo que sí, que realmente lo mejor hubiera sido parar y yo ahora estaría en mi cargo tranquilo porque no hubiera hecho el escrito que me generó el cese y seguiría al mando del ejército. Y ¿Usted quería eso, seguir al mando del ejército o ser precandidato? No. Mi objetivo, o sea, mi plan era estar este año, hacer mi 5º año de comandante en jefe, seguir conduciendo el ejército. Estábamos ya empezando nuevos desafíos, como es el de desplegar contingentes de tropas en Siria. Teníamos muchos planes para este año y aparte estábamos todo el mundo trabajando a full en eso. El plan era ese, el plan original. Resulta que, bueno, ocurren estas cosas y la dinámica de la vida nos va llevando por otros caminos. Marini, usted dice que se montó un circo de una resolución que se tomó en la órbita militar, suponiendo que era mejor que lo que podía operar la justicia. ¿Qué pasa entonces con la respuesta a los familiares, que en asociaciones vienen reclamando saber de sus familiares? ¿Nunca se va a poder llegar a la verdad entonces? Nosotros, en estos años en los cuales yo estuve en el cargo de comandante en jefe, hicimos siempre todo lo posible para generar un marco de confianza, para que nos llegara información real, fidedigna, de dónde pudiera haber algún cuerpo enterrado, para tratar de que los desaparecidos sean cada vez menos. Los familiares dicen que eso solo se dijo, que no es verdad, bueno, que no se accionó de verdad. El ámbito yo públicamente, porque hay artículos de prensa de hace un par de años, de 2, 3 años atrás, públicamente dije, si algún dato nuevo surge sobre la mesa o me llega a mí, es a favor del ejército y no en contra. Creo que usé la palabra, sería un gol a favor del ejército si se aporta la información. Lo dije públicamente. Pero acá hubo un dato nuevo, se conoció que Gavazo confesó que tiró a Roberto Gomenzoro. Pero Gomenzoro no es un desaparecido. El cuerpo de Gomenzoro apareció hace muchos años y estaba identificado hace muchos años. Pero la familia tiene derecho a saber cómo murió. La causa de la muerte de Gomenzoro. Pero no es la causa de la muerte ya la tenían en estos informes que yo le digo anteriores. Lo único que cambió acá es cómo fue llevado el cuerpo hasta Paso de los Toros. Saber si fue Gavazo. Desde lo procesal, bueno, me refiero. Pero para la familia, de todas maneras, no se ocultó ese hecho. En el acta correspondiente fue entregado
al Poder Ejecutivo para que hiciera la difusión que entendiera necesaria. ¿Le debería alcanzar a la familia entonces la información que había antes, aunque se sepan otras cosas después? Bueno, si se sabe algo nuevo, a partir de que esto entra en la órbita del Poder Ejecutivo y que perfectamente podría haberse comunicado a la familia, miren lo que dijo del familiar de ustedes, Gabazo, de qué hizo con el cuerpo. Pero repito, Gómez Oro no es un desaparecido. Y con Gómez Oro como un ejemplo, pero en estas actas también hay otras informaciones de muertes en el segundo vuelo de la muerte, esas 28 muertes, y ahora hay otros datos que están circulando como apropiación de inmuebles de detenidos. Ahí hay un cruce, unas acusaciones de un preso contra otro. Hay que ver bien cuál es la credibilidad, preso que ha sido calificado como un contumaz mentiroso en el pasado. Habría que ver cuál es la realidad de todo eso, habría que verlo. Yo no lo tomaría como una verdad absoluta, sino que habría que investigarlo bien. No estoy en condiciones de decirle si lo que dice uno del otro es real, porque no estoy por dentro del campo. ¿Sabe lo que pasa? Que hace suponer que el organismo militar siente que tiene una autoridad o superioridad para tomar decisiones como un efecto mesiánico, ¿no? Que hace recordar mucho a lo que pasaba en los años previos a la dictadura y es lo que enciende muchísimas alarmas en muchas personas, ¿no? Yo creo que es una interpretación equivocada, no es así, al contrario. Hay una voluntad manifiesta de aportar todo lo que se pueda para dar vuelta a la página, como decimos nosotros, para no seguir mirando el futuro por un retrovisor. Hay toda la voluntad posible para hacerlo. No se ocultó una sola línea de todo esto, porque en definitiva, vuelvo a repetir, si acá hay un error gravísimo fue que en vez de en septiembre, todo se informó en febrero. Pero acá no hubo ningún tipo de ocultamiento y menos de encubrimiento de nadie, porque no se quiere encubrir a nadie. Manini, está, y siguiendo en línea con lo que decía Lorena, de lo que sabemos, lo que vamos sabiendo, se va conociendo de las actas del Tribunal de Honor, ¿está de acuerdo con lo que hace minutos escuchábamos del senador Larrañaga, de que la oposición solicite todo el expediente para ver todas las actas para tomar una decisión con respecto al tema de los generales cesados? Que se hagan públicas, además. Claro, obviamente, para que vayan al Parlamento, para que se hagan públicas. ¿Comparte eso? Yo no sé cuál es el mejor procedimiento. Entiendo que los parlamentarios, los senadores que tienen que decidir en esto, tienen que tener toda la información y no cobrar al grito. Es decir, estar bien seguros de que estos generales para los cuales se les pide la destitución cometieron alguna falta. Tendrían que estar seguros y creo que sí, que un camino es que tengan el acceso a toda la documentación. La documentación tiene una clasificación de reservado por distintos motivos, motivos de sensibilidad, motivos para el futuro, digamos, cohibir a gente que pueda llegar a hacer aportes, que siempre lo hace, digamos, en el manto de la reserva y que capaz que al saber que esto va a ser público, que no se respeta reserva ninguna, en el futuro tal vez dice, no, yo no voy a hablar porque es como si saliera a decirlo a la prensa, esto no lo voy a decir porque después voy a quedar, digamos, reflejado mi exposición en la prensa. Por esas razones, desde hace muchos años de toda su historia, el Tribunal de Honor siempre es reservado y se mantiene la reserva del documento. Yo no sé hasta qué punto es bueno que eso se publique por el antecedente que va a generar. Pero yo lo que sí estoy convencido es que los senadores tienen que estar muy por dentro de todo lo actuado para... Claro, si van a decidir destituir 4 generales, lo tienen que hacer, me imagino yo, que con toda la información. Tienen que tener toda la información para avalar o rechazar lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo. Yo pienso que tal vez lo mejor sea que el Senado lo maneje con reserva. El Senado puede hacer sesiones reservadas, no tiene, digamos, la obligación de hacer algo mediático y público. ¿Puede haber cosas más impactantes que las que ya hemos escuchado? Es decir, impactantes para la ciudadanía, para el ciudadano común. Repito, más allá de que usted ha sido claro en que se puede creer o no se puede creer en personas que han mentido a lo largo de décadas sobre el tema. O sea, yo en eso, le soy muy sincero, comparto mucho en alguna discusión que uno puede mantener política aquello de que yo no me valgo de un argumento para justificar o para no justificar. El que es mentiroso siempre, puede estar mintiendo en cualquier momento. Pero yo como ciudadano quiero saber, lo que allí hay, ¿puede ser aún más fuerte que lo que hemos conocido hasta el momento? Yo creo que no hay nada nuevo, nada que ya no se haya sabido, creo. Por lo menos
de lo que yo leí, no vi nada diferente a lo que ya ha sido público. Pero la diferencia y el matiz es la supuesta confesión. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es por lo menos de lo que uno ha visto que se han agarrado muchos políticos en decir, es la primera vez, ahora ya no se puede decir que esto no sucedió porque se ha roto un pacto de silencio entre los militares. Lo dijo el presidente. Un reconocimiento lo dijo el presidente de la República. tácito. Digo, ¿usted comparte esa visión o le parece que no se rompió ningún pacto de silencio? No, yo entiendo, vamos a decir que Cavazo decidiera confesar, es pacto de silencio consigo mismo, que él no hablaba y un día habló. Con la intencionalidad, nosotros interpretamos una determinada intencionalidad que podrá ser compartible o no con nosotros, pero que la confesión es un elemento, digamos, nuevo e importante en todo esto, estoy de acuerdo, pero no es un hecho que surja ahora. Todo esto que está escrito ahí ya es viejo, y aparte muchas de esas cosas es un preso que acusa al otro, y habría que saber si realmente no hay ahí cuentas personales que se están cobrando. Eso, digo, entra en el plano de las subjetividades, hay que estudiarlo bien. Yo indudablemente estoy tranquilo de que lo que se hizo fue lo correcto, no se ocultó nada, se le llevó mano propia al Poder Ejecutivo las actuaciones, esas actuaciones después siguieron su curso, pasaron algunas desinteligencias que son públicas en este momento, que no quiero entrar en eso. Yo se lo llevé al señor ministro, me consta que el señor ministro a las pocas horas lo llevó a presidencia, y bueno, creo yo que... ¿Qué piensa que pasó entonces en la órbita de presidencia después de que el ministro lleva...? No, preferiría no hacer apreciaciones en eso, pregúntenle a la gente de presidencia, al secretario de presidencia o al propio presidente, no sé, pero yo no quiero opinar. Ingresando en su imagen política como candidato, usted es consciente y sabe que desde el momento que se comenzó a hablar de la posibilidad de que usted ingresara en la arena política, usted mismo diciendo que, bueno, si era una trinchera desde la que tenía que seguir dando batalla, lo iba a hacer, se estableció un paralelismo con Bolsonaro, en la ciudadanía y en el sistema político, quienes obviamente empezaron de alguna manera a tratar de hacer ver que en Uruguay podía darse un fenómeno parecido al de Brasil. Amparado en esos comentarios es que le voy a preguntar, ¿tiene el pensamiento de Bolsonaro o que se le atribuyó a Bolsonaro sobre las minorías, sobre los homosexuales, sobre la forma de combatir la delincuencia? ¿Hay un paralelismo, llamémosle ideológico? Quería decir... no a la última pregunta, a lo anterior, no comparto muchas de las apreciaciones de Bolsonaro en todos esos temas. Bolsonaro, creo que la única similitud conmigo es que se formó en el ejército de Brasil, paracaidista también, pero punto. Fue político durante 20 y pico de años, obedece a una realidad de Brasil, es una persona de Brasil. Brasil es un país muy distinto del Uruguay, y no solo por su tamaño y por su fuerza, digamos, sino además por la forma de pensar de los brasileños, la forma de vivir, la intensidad con la que ellos viven determinadas culturas y episodios, que nosotros somos muy diferentes. Es decir, que yo creo que no cabe la comparación. Bolsonaro es en Brasil, Manini en Uruguay es otra cosa. Creo que hay problemas que Brasil tuvo y tiene, que son tal vez más graves que aquí, pero que pueden ser comunes. El problema de la delincuencia, que cada vez gana más espacios en Brasil, llegó a un punto realmente ya inaceptable, insoportable. En Uruguay cada vez es peor la situación, aunque pienso que no ha llegado a los niveles de Brasil aún. La corrupción en Brasil ha sido realmente escandalosa. En Uruguay estoy convencido de que también hay corrupción, pero tal vez no en los niveles de Brasil. Y bueno, entonces se puede hacer un paralelismo en situaciones de crisis en determinados aspectos de la vida entre Brasil y Uruguay, pero creo que hay grandes diferencias y creo que
Yo no me identifico con lo que Bolsonaro... ¿Qué le estaba diciendo ahí a Bolsonaro cuando estaba reunido? Esta es la famosa foto del saludo. Cuéntenos qué le contaba. Y sabe que, honestamente, no me acuerdo. Capaz que le estoy diciendo, yo soy el comandante del Ejército de Uruguay. Capaz que le estaba diciendo eso, porque eso fue en el saludo. Se imagina que habíamos 200 personas ahí en la vuelta y él le daba la mano a todos. Honestamente, mire que se lo digo real, no me acuerdo qué era lo que le estaba diciendo. Ya como precandidato, ¿usted va a ir al acto del 14 de abril, el Día de los Caídos? No lo tengo previsto, no lo tengo en agenda. Creo que cae aparte en plena semana de turismo, ¿no? Sí. Sí, seguramente no voy a estar acá en Montevideo porque vamos a ir al interior a recorrer. Mucha gente que nos está esperando en el interior, aprovechando justo esa semana que es más. ¿Y el 20 de mayo la Marcha del Silencio? No voy a ir. No lo tengo previsto, le voy a ser honesto. ¿Por qué? Y porque no he ido nunca, creo que no. Son ámbitos que contribuyen a la fractura y no a soldar las heridas del pasado, no a restañar las heridas del pasado. ¿La Marcha del Silencio contribuye a la fractura? No la marcha en sí, la agresividad que a veces se ve, las convocatorias a ese tipo de manifestaciones de un lado y del otro, de los dos lados, digo, a veces no contribuyen y lo mejor acá, yo creo que ahí la idea del presidente Vázquez en su primer gobierno de hacer un gran día del reencuentro entre todos era una muy buena idea. Bueno, eso ahí yo lo comparto. Por eso no tengo previsto, pero honestamente no me lo he pensado. Hasta ahora recién estoy iniciando estos pasos y bueno, decidiré con el tiempo. ¿Piensa que el Ejército tiene algún debe, las Fuerzas Armadas en general, para con la sociedad uruguaya en general y en particular con familiares, para reparar esa fractura que usted dice? Yo creo que como institución responsable de algunos de los hechos del pasado, el Ejército siempre tiene que establecer el diálogo y hacer todos sus esfuerzos para buscar restañar esas heridas. Siempre creo que todo se sale adelante conversando y con un gran espíritu patriótico. El Ejército nunca se ha negado a ese diálogo. Pero yo quiero decir una cosa. Acá, en la historia del Uruguay, han habido decenas de veces en las cuales se terminaron conflictos mucho más sangrientos. Yo puse un ejemplo hace poco en algún medio. Hubo una batalla de que al final se degüellan a 400 prisioneros y el que estaba al mando era el ministro de guerra. Es decir, si estamos hablando de terrorismo de Estado, bueno, eso es terrorismo de Estado. Era el jefe del ejército del Estado del gobierno, año 1870, que al terminar la batalla hace degollar a 400 personas. Al año los uruguayos fueron capaces, en esa época, de hacer una paz y dar vuelta a la página. Y bueno, a ver, los odios, por supuesto, los familiares de los 400 degollados y todo eso habrá continuado en el tiempo, pero el responsable de esa orden de degollar gente, digamos, murió de viejo, digamos, sin que hubiera mayores reclamos. Eso ocurrió hace un siglo y medio. Después pasó de vuelta con las revoluciones arabistas, pasó en toda la historia del Uruguay, que a los pocos años, pero no le estoy hablando 40 y pico de años después, como es el caso actual. Le estoy hablando un año después, 3 años después. Ya había un clima de miremos todos para adelante, que el país, si no, se nos va de las manos. Y es lo que está pasando hoy. Todos nos enganchamos en el pasado, miramos el pasado, seguimos discutiendo del pasado, pero yo creo que también a veces se discute del pasado para no poner arriba de la mesa los temas del presente, para no hablar de los grandes problemas que hoy tenemos, de los 400 y pico de asesinados que hay año a año, para no hablar de la pobreza infantil, para no hablar de diversos temas, del país productivo que no fue. Entonces, es preferible hablar de eso del pasado, que dentro de todo hay cierto consenso de que nunca debió haber ocurrido.
Yo creo que nadie reivindica la dictadura, ni nadie reivindica ninguna desaparición, ni nadie reivindica la tortura. Eso es así, hay consenso nacional en eso. Entonces se habla de eso, que es donde podemos estar todos de acuerdo, pero eso es una estrategia, me parece a mí, para no hablar de lo de hoy, de lo que hoy tenemos presente. Cavazo lo reivindicó en un tribunal de honor y para el tribunal de honor eso no afectó el honor del cuerpo militar. No, el tribunal de honor no se expidió en ese tema. No se expidió, no dijo que eso no afecta al tribunal. No tendría que haber afectado. Pero no se expidió porque el tribunal de honor se formó para tratar un caso determinado, no cualquier caso, para tratar un caso determinado. Y ante esa confesión no tendría que haber pero dicho algo. Se elevó todas las actuaciones para al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo podía disponer otro tribunal de honor o el mismo de vuelta para ese otro caso. Pero no es que el Tribunal de Honor dijo esto no afecta al honor, no lo dijo, no, de ninguna manera. Elevó lo que dijo Cavazo, lo único que se expidió sobre el otro tema y no sobre ese porque estaba convocado para el otro tema. Manini, queremos compartir con la gente que ha hecho llegar por todas las vías un montón de preguntas. Vayamos, por favor, a darle paso a los televidentes. Si le damos paso a todos los mensajes, lo liberamos a las 3 de la tarde. Hay que decir que muchas de las preguntas ya se las hemos trasladado a Manini, pero veamos algunas que tal vez toquen otros temas. A ver. Exacto, vamos viendo en pantalla lo que preguntan también a través de WhatsApp. Preguntar sobre su candidatura. ¿Qué programa de gobierno tiene? Es lo que consulta Luis de San José. Bueno, en este momento se imagina que hace 48 horas o menos de 48 horas que asumí el papel en el que estoy ahora. El partido Cabildo Abierto viene trabajando con equipos técnicos en distintas áreas para hacer una propuesta concreta. Yo le diría que de lo que he conversado con el partido, de cuál es mi idea, de cuál va a ser el énfasis y el esfuerzo en el programa de Cabildo Abierto, más allá de los temas muy sensibles y muy importantes para la sociedad, como es la educación, la salud, nosotros vamos a hacer énfasis en 3 aspectos fundamentales: el trabajo, la seguridad y la justicia. Justicia en el amplio sentido de la palabra justicia, que después podré explicar. Creemos que el origen a veces incluso de la inseguridad y de la injusticia está en la falta de empleo digno para la gran mayoría, o sea, para todos los uruguayos. Tenemos que hacer una especie de gran acuerdo patriótico para poder dar las condiciones necesarias para que haya trabajo para todos los uruguayos. Y eso va a contribuir a la seguridad. Creemos que la seguridad es algo así como el incendio de la casa. Nosotros estamos hoy discutiendo diversos temas, podemos hablar de cualquier tema, de las minorías, de los derechos humanos, del trabajo, de la salud, de la educación, de todos los temas de gobierno que son todos importantísimos. Pero si no apagamos el incendio que tenemos de la casa, todo eso queda en un segundo plano. Si no ponemos orden, si no aseguramos el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, a la gente, si no le hacemos eso primero que nada, todo lo demás queda en un segundo plano. Entonces nosotros vamos a hacer una propuesta muy concreta, muy contundente para llevar la seguridad a todos los planos, lo cual va a favorecer también que empresas que hoy no vienen al Uruguay porque la inseguridad les pone un signo de interrogación, les va a crear condiciones favorables también para que puedan pensar más en el Uruguay. Y la propuesta esa integral no habla de represión, no habla de mano dura con el delincuente solamente, habla de muchas cosas más. Va a tener distintos aspectos, el tema de la policía, que es un capítulo en sí, el tema de las fiscalías o la justicia, que es otro capítulo en sí, el tema de las cárceles, que es un bochorno nacional, que también es otro capítulo en sí, y después aspectos sociales que también son muy relacionados con el tema de la seguridad, como lo son el tratamiento de la gente que hoy por hoy no tiene ni una luz en el horizonte, la gente que está marginada, la gente que ni trabaja, ni estudia, ni tiene posibilidades de nada. Bueno, a esa gente hay que hacer un trabajo realmente muy importante. Y el otro capítulo importante, y termino, el otro capítulo importante es la atención al drogadicto, a los drogadictos, que son miles y miles y generan serios problemas que también afectan la seguridad. Nadie puede negar que el tema de la drogadicción afecta a la seguridad. Y hoy por hoy el Estado muchas veces no da la respuesta que tiene que dar a la gente que tiene ese problema. Hay familias desesperadas. Iban por mi despacho en el Comando de Ejército señoras de barrios periféricos de Montevideo a pedirme por favor que el Ejército tomara a su hijo de alguna forma porque la vida de ellos era una tragedia. Bueno, todos esos capítulos que yo le digo o esas direcciones van a formar parte de una ley
que se va a tratar con carácter de grave y urgente y que va a ser remitida al Parlamento el 2 de marzo del año 2020. Manini, un sí, un no, porque estamos cerrando. ¿Acompaña la reforma de Larrañaga o no? ¿El plebiscito de Larrañaga, sí o no? No. Le agradecemos mucho, muy amable por su tiempo, ha sido más que generoso. Unos cuantos minutos hemos compartido en la mañana con usted, muy amable. Y bueno, seguramente en el correr de esta campaña, de esta interna, tal vez tengamos oportunidades nuevamente de estar dialogando con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre. Guido Manini Ríos, el candidato a la presidencia de la República por el partido Cabildo Abierto. Pausa y venimos enseguida.